Existe la creencia de que el hombre al morir va directamente al cielo o al infierno. Esta creencia sostiene que tenemos un alma o un ente que subsiste fuera de la materia. Esto nos llevaría a creer en otra forma de existencia inmortal. La Biblia nos enseña que eso no es cierto. Y te invito a estudiarlo a la luz de la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Sentimos una gran alegría de poder dirigirnos a ustedes y poder compartir un estudio más de la bendita palabra del Señor. Esperamos que sea de mucha bendición para todos. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca de la inmortalidad. Seguramente todos hemos participado en algún momento triste, lamentable en nuestra experiencia, cuando perdemos a un ser querido y la muerte llena de tristeza el hogar de muchas personas, padres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres, alguien que pierde a su hermano, en fin, es un cuadro muy común, conmovedor en este tiempo y desde mucho tiempo atrás. Y en base a eso, personas quizás por tratar de alentar o dar consuelo a las personas, pues vierten conceptos que sí pueden dar cierta conformidad a las personas, pero que quizás distorsionan la confianza, la fe en aquellos, ¿verdad?, que en realidad quieren alcanzar una meta superior, no solamente para esta vida presente, sino para una futura. Y por eso es que queremos tomar este tiempo para hablar acerca de este tema relacionado con la inmortalidad, según la Biblia. Primeramente tenemos que definir qué es la inmortalidad. La inmortalidad podemos llamarle también la vida eterna. Y en los ámbitos religioso y filosófico se puede definir en su concepto como lo que supone la existencia indefinida o infinita que consigue superar la muerte. Interesante. En este concepto entonces podemos ver dos cosas. Por una parte, podríamos comprender que para algunos la inmortalidad es no morir, pero también podríamos decir o comprender, según este concepto, que es una facultad para poder superar la muerte. Y a lo largo de la historia, en diferentes culturas, religiones, en la actualidad inclusive, todo ser humano ha mostrado el interés de poder vivir para siempre y existir más allá de la muerte. Pero, ¿qué dice la Biblia relacionado con todo esto? Es muy interesante que nuestro anhelo, las circunstancias cotidianas, no dependan solamente de impresiones espontáneas, sino fundamentar todo en lo que la doctrina bíblica nos enseña. Quiero iniciar nuestro estudio en esta hora citando lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo número 18 y el versículo número 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Qué interesante. Si tuviéramos que tomar literalmente esta porción bíblica, cuando me refiero a la expresión literalmente, me refiero a entenderla tal cual está escrita, sin interpretación profunda. Me está hablando acerca de dos conceptos, alma y la muerte. La Biblia me dice en este versículo que el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo puedo comprender algo de manera muy fácil en este momento. El alma puede morir. El alma no es inmortal entonces. El alma puede morir. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de el concepto alma? O más bien, ¿a qué se refiere la Biblia? En el estudio anterior que subimos en este canal, ustedes pueden buscarlo también, explicábamos acerca de algunos conceptos. Y lo que vamos a hablar ahora complementa todo eso. Decíamos de que la Biblia ha sido traducida. Y en esas traducciones se introdujeron algunos conceptos que no eran necesariamente lo que originalmente la Biblia decía, inspirada por Dios.
Una de esas palabras que ha causado alguna confusión o malinterpretación es la palabra alma. Seguramente en un estudio posterior hablaremos un poco más, aunque hay mucho contenido sobre eso también, pero cuando la Biblia se refiere al concepto alma, se refiere a persona, se refiere a ser viviente, etc. Como un apoyo para esto, quiero tomar otra traducción del mismo versículo que hemos citado, pero la versión de la Biblia latinoamericana. Siempre Ezequiel 18:4, nótese lo que dice esta versión. Porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del Hijo como la del Padre. Y qué interesante cómo dice esta versión. Y el que peca, ese morirá. Esta traducción nos habla ya de una manera más personalizada al ser humano, a aquella persona. Responsabiliza de manera independiente a cada quien por sus actos. Entonces, esta versión y la anterior no discrepan, están refiriéndose a lo mismo, están refiriéndose a una persona, a un ser viviente. Entonces, también podemos comprender algo en relación a esta pequeña parte de la Biblia que hasta el momento hemos estudiado. El alma que peca morirá. El que peca morirá. ¿Y qué es la muerte? La muerte equivale al fin de la vida. Sencillo, práctico, pero es lo que en realidad es. La muerte es el fin de la vida. Entonces, ¿qué pasa con las personas que piensan o enseñan que el alma es inmortal? Que el alma no se debe comprender como si la Biblia lo enseña, sino que el alma es un ente independiente de la materia. Hay diferentes criterios, ideas hoy en día relacionados con la inmortalidad del alma. Son aspectos que debemos de estudiarlos. La Biblia da una respuesta lógica y sencilla para esto. Y han surgido muchos conceptos relacionados con esa inmortalidad. Está la idea de que al impío se le concederá la vida eterna, pero eso será para que viva un tormento eterno. Pero eso es totalmente contrario a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Sin embargo, esta doctrina se apoya en la falsa premisa de que el alma es una entidad separada e indestructible. Y reitero, en nuestro estudio anterior, queda muy claro que no es así. Ahora, quiero aclarar también que esta idea errónea, por lógica, no proviene de la Biblia, sino de falsos conceptos filosóficos que desde muy temprana época invadieron el pensamiento de los judíos y también del cristianismo. Así que cuando en la Biblia nosotros encontramos la palabra alma, que puede estar en el original hebreo y en el griego, en el antiguo, en hebreo y en el nuevo, en griego, ambas palabras en su lengua original, alma, no tienen nada que ver con ninguna parte inmortal del hombre, sino que se está refiriendo al ser humano o a la persona. Y en algunos se están refiriendo a emociones, pero es en muy pocas referencias todo esto. Así que explicando todo esto, podemos preguntarnos algo. ¿El hombre en algún momento gozó de la inmortalidad? ¿Puede el hombre llegar a ser inmortal? Y la respuesta para ambas preguntas es la misma, sí. El hombre en un momento cuando fue creado tuvo a disposición la inmortalidad, pero esa inmortalidad era condicional. ¿Cuál era la condición para que el hombre viviera por siempre y para siempre? Lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al hombre, al alma viviente, al ser viviente que había creado, el Señor le dijo de que lo había formado para que viviera.
pero que en el momento que el hombre desobedeciese la condición, la única condición que Dios le había dado, que era la obediencia a una privación, a una restricción, el hombre con seguridad, le dijo, con certeza, iba a morir. El mismo versículo, solo que la versión latinoamericana dice lo siguiente: pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces, Ezequiel decía que el alma que pecare moriría. El Señor le dijo al hombre desde el principio que si cometía este acto de desobediencia o transgredía el mandato del Señor, también el hombre con seguridad moriría. No estaba hablando de una manera figurativa, no era una declaración simbólica. La muerte estaba garantizada si el hombre desobedecía y comía del fruto que el Señor le había dicho que no comiese. Ahora, ¿qué tipo de muerte era esa? ¿Y qué fue lo que quizás no comprendió el hombre en su momento? Y es que esa muerte anunciada iba a ser una muerte paulatina, ya que serían privados del fruto del árbol de la vida. Interesante, en el centro del jardín del Edén se encontraba dos árboles, uno que era permitido. ¿Cuál era ese árbol? Era el árbol de la vida, y de ese podía comer. La vida del hombre, su durabilidad, su longevidad dependía de estar al contacto con el fruto del árbol de la vida. Pero la muerte dependía de que tuviera contacto con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre comió, la mujer Eva y Adán posteriormente comieron de ese fruto, se cumplió la promesa que con seguridad el Señor le había dicho que se cumpliría. Y a partir de ese momento la suerte para el hombre cambió. En ese mismo momento que el hombre prueba, come del árbol de la ciencia del bien y del mal, pierde su inmortalidad. Pero, ¿de dónde surge en el hombre ese concepto equivocado acerca de la inmortalidad? Y siempre en el libro de Génesis encontramos, hermanos, la referencia relacionada cómo es que ese error de comprensión, ese error conceptual o ese error de doctrina, ¿verdad?, equivocada, se establece en el pensamiento del ser humano. Bueno, en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 2 y 3, encontramos este detalle de la historia bíblica. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y aquí encontramos la primera mentira que creyó Adán y Eva. Y aquí encontramos el concepto de la inmortalidad del alma por primera vez vertido por Satanás, que utiliza como medium a una serpiente para poder expresarle un mensaje de espiritismo a Eva, y luego Adán participa de esta misma circunstancia. Qué lamentable, qué triste es, hermanos queridos y amigos, el poder ver que un acto de desobediencia, que el poder también creer mensajes ajenos a lo que Dios nos quiere transmitir, provoquen la decadencia y la muerte para el ser humano. Entonces, indiscutiblemente, la Biblia nos revela que es Satanás el que comenzó su obra de engaño en el Edén. El hecho que ahora nosotros estemos creyendo, o algunas personas estén creyendo, de que el alma es inmortal, esa teoría no radica en otra mente, sino que surge en el pensamiento de Satanás. Cuando Eva escucha las palabras no moriréis, para Eva
ello resultó en un pensamiento en el cual podía alcanzar algo mejor. En el pensamiento de Eva fue: Dios me está privando de algo que para mí sería de mucho bien. Recordemos que la serpiente le insinuó a Eva que no morirían, sino que serían semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Y es allí como Satanás instruye al ser humano con la primera lección acerca de la inmortalidad del alma. Y así sucesivamente ha llevado el engaño desde entonces y lo proseguirá haciendo hasta que los hijos de Dios salgan de su cautividad. Y la primera cautividad de la que tenemos que salir, queridos amigos y hermanos, es de la ignorancia. Debemos de tener el conocimiento necesario, debemos de fundamentar el consuelo, la esperanza, la fortaleza moral en relación a la muerte en algo que Dios en realidad haya establecido. Relacionado con la muerte, la Biblia nos da orientación acerca de ello. Si bien es cierto, a Adán y a Eva se les advirtió que no desobedecieran para que no muriesen, también en el Nuevo Testamento encontramos otra referencia relacionada con la muerte. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, se nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la misma Biblia nos da la definición de que el pecado es la transgresión de la ley. Y como ya lo hemos visto y confirmado, la muerte entra en Adán y en Eva por haber desobedecido ese reglamento que Dios le había dado. Ahora, como consecuencia de esto que pasa, no solamente la muerte es una experiencia para nuestros primeros padres, sino que Romanos 5, el capítulo y el versículo 12, nos relata cuál fue la consecuencia de todo esto, no solamente para nuestros primeros padres, sino para toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué lamentable, qué triste es que el propósito del Señor de poder ver que el mundo se poblara, que el hombre sojuzgara la tierra y se multiplicase, tuvo que ser algo generacional porque el hombre empezó a morir. Unos vivieron más, otros menos, y hubieron circunstancias que Dios permitió para que la vida del ser humano hoy en día se vaya acortando. Y al final, la muerte es una suerte, un destino que todo ser humano tiene que pasar. Ahora recordando que la muerte que se anuncia aquí es el fin de la vida. Así que la Biblia me dice esto y más acerca de esto. Pero como nuestro tema también involucra dos conceptos que es necesario explicar, me gustaría en este momento hablar un poco acerca de esto. Si bien es cierto, la muerte es la consecuencia por la transgresión, es el pago por el pecado, y la muerte es algo que se generalizó, es una herencia que recibimos. ¿A qué se asemeja la muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta experiencia que en algún momento, tristemente, la mayoría de los seres humanos tendrán que experimentar? Y digo la mayoría porque Pablo dice, ¿verdad? Hace la idea de que no todos morirán, pero la mayoría y todos en nuestra condición sabemos de que hemos de morir. Jesús habló un poco acerca de la muerte. Utilizó un acontecimiento triste, la pérdida de un gran amigo, Lázaro, para poder dar una lección acerca de la muerte. Vamos a estudiar lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 11, versículos 11 hasta el versículo 14. Dicho esto, les dijo, pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Qué interesante algunos aspectos que podemos resaltar acerca de esta experiencia. En primer sentido, Jesús utiliza una figura para poder comparar la muerte con un sueño profundo. Él decía, Lázaro, nuestro amigo, duerme.
¿Cuántos hemos dormido de manera profunda y no hemos sentido la noche? Ni siquiera hemos tenido un leve sueño, ¿verdad? De algún episodio en nuestra mente, en nuestro inconsciente, y despertamos y cuando abrimos los ojos es de día. Qué sueño más pesado, dicen algunos, ¿verdad? Qué sueño más profundo. El Señor Jesús asemejó esa circunstancia de Lázaro como un sueño. Y qué interesante, porque también dentro de este contexto bíblico podemos ver que surgen diferentes interpretaciones o comprensiones acerca de lo que alguien dice. Cuando Jesús dijo que Lázaro dormía, el primer pensamiento de los discípulos fue: entonces no está grave, entonces se recuperará, entonces sanará. Como muchas veces la muerte despierta diferentes comprensiones en las personas por querer sentir consuelo, por querer sentir alivio, por no sentir el estrés del saber de que alguien tan querido está padeciendo. Pero Jesús, para no querer dejar ninguna duda acerca de esto, de manera precisa y viendo la situación que se estaba dando, Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y como ya lo hemos visto, la muerte es igual al fin de la vida. Así que no había lugar a dudas. Lázaro había muerto. La palabra de Jesús no puede ser utilizada para poder establecer dudas en relación a criterios doctrinales. Jesús no da cabida a ello. Y es muy interesante porque en relación a la muerte, desde que la iglesia primitiva se establece, no ha habido duda en relación a lo que está relacionado con la muerte y qué es lo que le espera a los que mueren también. Tomemos otra declaración en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Notan ustedes que la misma expresión que Jesús utilizó de un sueño o de dormir es la misma expresión que utiliza Pablo a los de Tesalónica para poder hablar acerca de los que han muerto? Dice literalmente: no ignoréis acerca de los que duermen. El versículo 14 dice que también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, este versículo me está hablando no de una inmortalidad del alma. Este versículo me está diciendo de una muerte, como lo hemos visto, un sueño, la desunión de dos elementos, de la materia y el soplo de vida. Pero sí me está hablando de un aspecto que sí debe despertar en mi interés. Y eso es lo que debe de nosotros ayudarnos para aferrarnos a esa promesa, a esa esperanza detrás de un cuadro tan triste como lo es la muerte. Y eso es la resurrección. Ahora, volviendo a la experiencia y relacionando lo de que la iglesia de Tesalónica, el mensaje que da Pablo, y volviendo al acontecimiento de la muerte de Lázaro, vemos el común denominador en relación a lo que ellos comprendían acerca de la muerte. El libro de Juan, capítulo 11, versículos 21 al 24, continúa la historia acerca de la muerte de Lázaro y voy a leer esos versículos para que entendamos un poco más el contexto histórico. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hago una pausa allí. Marta no está hablando de manera figurativa o simbólica como un sueño. Ella sí sabía que Lázaro había muerto. Y le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 22. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Vea qué interesante. Jesús no le dice: el alma de tu hermano está viva, el alma de tu hermano está con Dios, el alma de tu hermano está en el infierno. No le dice ninguna de esas cosas.
Jesús llega con un concepto que era la comprensión, que involucraba la fe en la iglesia, en los creyentes en aquel tiempo. Tu hermano resucitará. El versículo 24. Mientras Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Este punto es muy interesante que le mostremos un poco de atención, porque cuando alguien muere, el pensamiento de los que creen en la inmortalidad del alma es que instantáneamente la persona recibe o su recompensa o su castigo, o como alguna religión también enseña tradicionalmente, hay como una sala de espera, el purgatorio, el limbo, no sé cómo le puedan explicar ellos, y después de eso hay una posibilidad de que se defina su caso. Pero en la enseñanza bíblica y en lo que Jesús estaba experimentando en este cuadro también, él lo que habla es, número uno, de la resurrección. Y Marta es consciente de que su hermano, por haber vivido fielmente, tendría parte en la resurrección. En tercer lugar, podemos comprender de que ellos comprendían cuál era el tiempo de esa resurrección. Y no era instantánea, no era antojadiza, sino en el último día. Entendiendo que Dios tenía un tiempo, o tiene un tiempo establecido para que este evento se lleve a cabo, hablando acerca de la resurrección. Eso es lo que la Biblia me revela en esa situación en relación a lo que pasa o a la esperanza que debe tener la persona que fallece. O cuando yo fallezca, aferrarme a eso también. Ahora, entonces, ¿y qué pasa con los muertos? ¿Qué sucede? Porque se me ha enseñado de que ellos pueden estar con nosotros. Se nos ha enseñado de que el espíritu de ellos puede circundar o andar alrededor de nuestras casas. Y algunos dicen que si uno no se porta mal, y esas son las tradiciones, ¿verdad? Al menos en nuestro país, te puede venir y tocar en la noche. Bueno, tantas cosas, se te puede aparecer. Y ese es otro tema que hay que explicar. ¿Por qué se pueden dar esas situaciones? Pero ese no es el tema en esta ocasión. Ahorita lo que estamos viendo es que una creencia ficticia puede establecerse como una doctrina y cómo puede hacernos desestimar la esperanza maravillosa que Dios le da al que fallece, como lo es la resurrección en el día postrero. La hermana de Lázaro sabía acerca de esto. Ella tenía la certeza. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y posteriormente en la historia vimos que Lázaro resucitó. Jesús ese día lo resucitó. Tenía 4 días de haber muerto. Y Jesús hizo eso para establecer de manera significativa, para que no hubiera ningún margen de error, para que no creyéramos, hermanos, en cualquier viento de doctrina, para que supiésemos que para el que muere en Cristo hay esperanza de vida eterna, pero no en la forma en la que el enemigo nos quiere dar a conocer, no siguiendo el mensaje de espiritismo que la serpiente le dio a Eva en el jardín del Edén. No es el mismo mensaje, no moriréis, que dio la serpiente, al mensaje que el Señor da, que el que muriere en la esperanza, el que muriere haciendo la voluntad de Dios, alcanzará la resurrección para vida eterna. Ahora, dicho esto, hablemos un poco acerca del estado de los muertos, porque la Biblia también revela qué es lo que sucede cuando una persona fallece. En primera instancia, nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué saben los muertos sobre sus familias? Yo he escuchado en más de algún momento donde se da la triste experiencia de un funeral, escuchar personas que para alentar a los niños que quedan huérfanos les dicen, tu mamá te ve desde el cielo, tu papá desde el cielo te acompaña. Y claro, en el pensamiento de un niño, qué mejor que saber que su papá todavía tiene un estado de conciencia, que estará pendiente de él, que tal vez no lo va a poder ver ni lo va a poder tocar, pero que estará allí. Esas cosas son las que se enseñan. Pero la Biblia
dice algo contrario a eso. Y nosotros debemos de creer lo que la Biblia dice, no lo que tradicionalmente se me enseña o lo que me hace sentir mejor a mí. Job 14:21 dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. No habrá una comprensión del que muere acerca del cuidado de sus hijos. No sabrá si sus hijos al final triunfaron, si prosperaron o si fueron personas fracasadas. El que muere no lo sabe. No sabe si serán humillados, dice aquí. No entenderá acerca de ello. Hermanos, la Biblia es clara en relación al estado de los muertos. También nos habla acerca de sus pensamientos. Hay un estado de conciencia también para los que fallecen, aunque puedan no depender de la materia para poder coexistir. Bueno, veamos otra referencia bíblica en el libro de Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Vea qué lógica y qué coherencia hay con lo que hemos estudiado. La materia, el polvo de la tierra, el soplo de vida, vuelve a Dios. Sale su aliento y vuelve a la tierra, dice la Biblia. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay un estado de pensamiento activo cuando alguien muere. Como el Señor lo enseñó, se encuentra como un sueño profundo. La Biblia también se refiere a la muerte como un momento de descanso. Y Eclesiastés también nos hace llegar a otra conclusión. ¿Saben alguna cosa los muertos? Eclesiastés 9, 5 y 6 dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Qué versículo más categórico para fundamentar nuestra convicción acerca de lo que pasa con los muertos. Hermanos queridos, no hay pensamiento activo, no hay un amor tampoco, no hay odio, no se puede vengar un muerto con nosotros, hermanos. No hay otra dimensión donde coexistan también ellos, no lo hay. No dice, no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. En la muerte se pierden todos los atributos de la mente. Los recuerdos, las añoranzas, los proyectos, la capacidad pensante, el amor, el odio, la envidia, todas esas manifestaciones de la vida consciente no tienen consecuencia. Al haber perecido los pensamientos, es claro que no puede tener nada que hacer con las cosas de este mundo. Pero suponiendo que, como enseñan algunos, las facultades del pensamiento continúan después de la muerte, el que vive, y si vive, ¿dónde lo hace? ¿Dónde se encuentra? ¿Tiene respuesta la Biblia para eso? Yo voy a tomar dos referencias bíblicas para que tengamos alguna idea. ¿Dónde están los muertos? ¿De verdad hay un lugar allá cerca del Señor? ¿De verdad? Porque algunos piensan, inclusive, y utilizan como recurso para esto la parábola del rico y Lázaro para poder argumentar esto. Pero como les he dicho en nuestro primer estudio, la Biblia no va a contradecir en una parte lo que ha dicho en otra. Así que yo no me atrevería a decir de que eso tenga algún fundamento bíblico. Pero, ¿dónde están los muertos? Es la pregunta con la que queremos responder esto. Algunos piensan que los justos, los buenos que mueren, están allá alabando a Dios. Hace un tiempo escuché cuando murió un famoso artista y dijo una persona: él está cantando en el coro celestial junto a Dios.
y ni siquiera ninguna alabanza había entonado en su vida aquí en la tierra. ¿Cómo puede ser eso? Pero eso es lo que la persona creyó en aquel momento y eso publicó en los medios de comunicación. Pero la Biblia dice en Hechos 2:34 algo que puede ayudarnos a entender estas situaciones. Y pone el ejemplo de David, ese rey reconocido de la Biblia. La Biblia dice acerca de David, porque David no subió a los cielos. Y de David es el Señor que dice que no hubo otro rey cuyo corazón fuera tan del agrado para él, pero no subió al cielo. Después que murió David, no subió al cielo. Y hay otra referencia que creo que es muy oportuna que la compartamos en esta hora, es lo que relata el Salmo 115, versículo 17. La Biblia dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, ¿están los muertos en el cielo, los buenos, y los malos en el infierno? ¿Hay un estado de conciencia después de la muerte? No, no lo hay. Tengo la alegría, el gozo, la seguridad de decir que no. Y también cierto, ¿y por qué les digo que siento alegría y gozo y esperanza? Porque aunque no sea así, y la vida de los que mueren está en una pausa, está en un sueño profundo, un estado de inconsciencia, el Señor promete que no será para siempre para los que hagan la voluntad de Dios. Y esa es la promesa de la cual tenemos que aferrarnos. La esperanza del cristiano, la resurrección. Quiero concluir nuestro estudio con lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículos 51 hasta el versículo 56. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Amén. Con esto quiero recalcar lo siguiente. En el principio decía, nuestro tema era la inmortalidad según la Biblia. El hombre fue hecho para que fuera inmortal, para que viviera por siempre. El pecado truncó esa inmortalidad. Pero aunque el hombre haya perdido ese derecho por su transgresión, fue el deseo de Cristo cuando vino aquí a la tierra restituir ese derecho para el ser humano. Y por medio de la resurrección, esa resurrección que hizo en Lázaro, esa resurrección que él mismo experimentó 3 días después de ser crucificado, es la misma esperanza que transmitió Pablo a los Corintios, a los de Tesalónica y hasta el último tiempo. Es la esperanza que Job, aquel patriarca sufrido, pudo contemplar como algo que lo sostendría en el momento de la dificultad. Y es la esperanza, querido amigo y hermano y hermana, que debe de fortalecernos a nosotros. Es posible que tengamos que dormir como lo hizo Lázaro, como lo hizo Jesús por un breve tiempo, como lo han hecho Adán y otros, Abel, que fueron fieles y que hace miles de años fallecieron. Pero la promesa es la misma para todos nosotros. Quiera Dios que esa promesa se cumpla y que esto corruptible, esto mortal, pueda ser revestido o pueda ser transformado de mortal a inmortal y de corruptible a incorruptible. Que Dios nos ayude y que podamos sí alcanzar la victoria sobre el pecado, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Amén.